Bueno, en relación al tema de las grandes ciudades, ¿no? De los niños y los adolescentes, de alguna manera la presión que vivimos todos, pero justamente ellos que necesitan de un espacio para correr, para crecer, para poder crear y producir libremente, vemos que, bueno, que lo que estamos es sometiendo al niño a pequeños espacios llenos de ruido. En relación al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que podemos constatar es que en los últimos tiempos aparecen cada vez más chicos diagnosticados desde los hospitales o desde psicólogos o psiquiatras privados con este diagnóstico, ¿no? Hay una constelación social en la cual vamos todos con una mayor irritabilidad, con mayor agresividad, y quizás es por un lado, quizás el no tener límites que nos construyan, buscan a través de tanto movimiento algo que los delimite, ¿no? Algo que les haga de borde entre su interior y exterior. Es necesario prohibir para encontrar unos límites de que hay cosas que, pese a que las haríamos, de alguna manera agravarían nuestra salud, digamos, ¿no? Nuestro proceso de educación. Si unos padres no son capaces de limitar a un hijo y muchas veces sucumben a su chantaje, como en muchos momentos se está hablando ya del síndrome del emperador en muchos adolescentes, hijos que de alguna manera sí que son capaces de limitar a sus padres. Yo pienso que un padre no tiene que tener miedo a castigar a un hijo en un momento dado. Lo que muchas veces el padre, para que no se produzcan estas situaciones, le da una oferta de consumo, sobre todo en las grandes ciudades, quizás por lo que decíamos en otros momentos, la falta de espacio y demás, que los metemos en un rectángulo delante de una pantalla y ahí no molestan, pero ahí tampoco estamos haciendo un verdadero trabajo ni de padres ni de adultos en relación a un niño, ¿no? ¿Dónde está? Muchas veces se cree que poner límite o va asociado muchas veces a porque se hace a destiempo, porque no se entiende muy bien, porque nos pilla contracorriente, sobre todo lo que decíamos antes de las grandes ciudades. Lo que hacemos es poner límites, más que poner límites, violentamos al otro, y violentamos al otro a través de la agresividad, del grito, del ruido, del fuera de mí, márchate. Cuando de alguna manera poner límite es darle al otro elementos cerca de ti y que construyan paralelo junto a ti, digamos, ¿no? Lo que estaría bien es que en ese momento pudiéramos utilizar otro tono de voz, hablar desde el cariño, no desde el rechazo y del no vales nada o qué has hecho. Y otras veces también es importante poder poner el cuerpo a nivel del tono muscular, cómo podemos abrazar al niño, cómo podemos tocarlo, incluso cómo podemos tocarlo desde la mirada, ¿no? Muchas veces podemos relajar al otro, podemos hacer muchas cosas con la mirada, ¿no? Entonces, estaría bien, pero muchas veces la prisa, yo creo que muchas veces la culpa hace que los demás descarguen en el niño cuestiones que tienen que ver con frustraciones del adulto. También tendríamos que tener en cuenta que con la palabra podemos hacer a veces mucho más daño. Este es el peor de la clase, este es el más pesado, este es el que siempre lo rompe todo lo que tocas lo conviertes en porquería. Perdonar que sea así tan dura, pero son palabras que están recogidas de nuestra vida diaria y dichas en muchos lugares, ¿no? No vamos por ahí, que tendrá la misma planta. Ya no sé. Bueno, sí, mejor ir. ¿Cuándo podemos constatar que los límites y las prohibiciones que hemos dado al otro tienen un fruto, han quedado instauradas? Es cuando el adulto, en la medida que el niño crece y se va retirando, vemos que eso eso ha quedado instaurado porque no es necesario la presencia del adulto ni la ley, etcétera, etcétera, ¿no?